Son las 9 de la mañana con 9 minutos. ¿Qué les parece si conectamos de inmediato con nuestro panel del día de hoy? Donde uno de los temas tiene que ver efectivamente con el debate en torno a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Más allá de lo que ha sido planteado por el expresidente Eduardo Frei, también hemos querido traer a colación lo planteado por el presidente Gabriel Boric en esta actividad. Les reiteramos que se desarrolló el día de ayer, que estuvimos haciendo cobertura sin ir más lejos acá con nuestros medios de la Universidad de Santiago, con el inicio de este programa de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en las universidades estatales. Vamos a presentarlos de inmediato quienes nos acompañan esta mañana para poder ir revisando y analizando este tema. Está con nosotros el diputado del Partido Socialista, Daniel Melo. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Parece que ahí tienen ahí muteados los micrófonos, diputados. A ver si podemos mejorar ese tema. Ahí está, diputado Melo, ahí parece que lo escuchamos. ¿Cómo está? Diputado. Parece que no me escucha todavía. El diputado Stefan Schubert también está con nosotros desde la bancada republicana. Diputado Schubert, ¿cómo le va? Vamos a ver si podemos mejorar entonces esa comunicación con ambos diputados que nos van a estar acompañando el día de hoy con estos temas de actualidad y particularmente lo que ha venido de la mano con esta discusión en torno a esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Vamos a ver ahora si nos escuchan, diputados. ¿Nos escuchan bien? ¿Diputados? ¿Diputados? Sí. Ahí sí estamos conectados con ustedes. Partamos de inmediato con el tema del día de hoy y particularmente, no solamente la lista. No se escucha. A ver, diputado Schubert, ¿usted me escucha, diputado Melo? Y por ahí. Ahí sí. Ahí sí nos está escuchando entonces ambos a esta hora. Vamos entonces con el tema del día para poder entonces ir tratándolo con ustedes y que tiene mucho que ver con lo que habíamos propuesto en torno a las posiciones que se están tomando de parte de los sectores políticos en el marco de esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Y sin ir más lejos, diputado Melo, quiero partir con usted. Traíamos a colación las palabras del presidente Gabriel Boric el día de ayer, haciendo alusión también a las opiniones del diputado Jorge Alessandri. El presidente dijo: la derecha política ha ido retrocediendo respecto a lo que había ido instalando como consenso sobre la valoración irrestricta de la democracia y por ende la no justificación de un golpe de Estado para solucionar los problemas políticos. Esto a propósito de lo que dijo el diputado Alessandri respecto a la justificación del golpe de Estado en ese momento. Le dejo la palabra, diputado Melo, para comenzar la conversación acá en el programa. Sí, bueno, gusto saludarte, Rodrigo, también saludar a mi colega, a Estefan. Mira, la verdad es que en los 50 años del golpe de Estado creo que es una tremenda oportunidad para que todo el país reflexione, la clase política, de manera muy transversal respecto a que este tipo de hechos, primero, deben ser rechazados de forma unánime, pero que no hay espacio para valorar golpes de Estado ni para justificarlos. Al contrario, creo que lo que le queda a la sociedad chilena para poder mirar el presente y el futuro es recordar, es tener de alguna manera un reconocimiento a que este tipo de situaciones no pueden volver a ocurrir, nunca más. ¿Ya? La violación a los derechos humanos, el terror que desarrolló el Estado, ¿no es cierto?, en la persecución de las personas que no pensaban lo mismo que el régimen en ese momento. La verdad que todo aquello no puede volver a ocurrir. Y opiniones como las del diputado Alessandri creo que no contribuyen a ese ánimo y a ese propósito. ¿Ya? A mí, yo veo con harto estupor, la verdad, muchos discursos en la Cámara de Diputados, en la opinión pública, sobre todo en los sectores más de extrema derecha, que vienen a justificar el golpe de Estado. ¿Ya? Y eso yo creo que es bien alarmante. Es como si hoy día, pasado tantas décadas de la Segunda Guerra Mundial, se justificara el surgimiento de la Alemania nazi, ¿ya? Y todo lo que ocurrió allí. Entonces, hay una cuestión muy compleja, creo yo, y yo creo que los 50 años que se conmemoran del golpe de Estado debieran hacernos reflexionar respecto a el rechazo unánime a la violación de los derechos humanos, a la justificación del golpe. Mire, esta semana salieron unos documentos a propósito de cuándo se comienza
a pensar e implementar el golpe de Estado. ¿Ya? A propósito de los archivos que fueron desclasificados en Estados Unidos, la relación de Nixon con el propio Edwards, ¿no es cierto?, presidente y dueño del diario El Mercurio, antes incluso que asumiera el presidente Allende. Entonces, la verdad es que no hay justificación alguna para este tipo de hechos. Diputado Schubert, ahí también le dejo la palabra para poder también entrar. Por ahí me escucha, ¿sí? Ahí sí. Diputado Schubert, también le dejo la opción de poder comentar no solamente el alcance de estas declaraciones del presidente Gabriel Boric. Me interesa también conocer la posición que tiene usted también respecto a los dichos del diputado Jorge Alessandri, a los que aludió el mandatario, sino que además a algo que está de fondo de lo que estuvo planteando recién el diputado Melo, que tiene que ver con el tema de ir planteando desde un principio el tema de rechazar lo que fue el golpe de Estado. Dentro de las palabras del presidente también el día de ayer acá en la Universidad de Santiago, el planteo se equivocan profundamente quienes pretenden separar el golpe de lo que vino después. Fue criminal desde el día 1, es parte también de lo dicho por el mandatario. Diputado Schubert, le dejo ahí la palabra también. ¿Está muteado, diputado? Ahí sí. Bueno, muchas gracias. Los saludo nuevamente, Daniel. Gusto, Rodrigo, y a todos los que nos están escuchando y viendo. Bueno, la verdad es que yo creo que todos los que estamos acá y hoy día en el Parlamento, ¿no es cierto?, y participando activamente en política, somos personas que creemos en la democracia. Yo creo que de eso no hay duda. Por eso estamos acá, hemos llegado a estas posiciones a través de votos democráticos, por lo tanto, precisamente valoramos la democracia y actuamos dentro del juego democrático y dentro de las reglas que establece la democracia, que rige la Constitución, etcétera. Este tema de los 50 años, yo en verdad lamento mucho que estemos en esto de la conmemoración, de recordar, porque acaba de decir el diputado Melo respecto de lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, y también es impensado hoy día que estemos conmemorando la Segunda Guerra Mundial, lo que nos llevó a la guerra, lo que llevó a la división. Yo siento que este tema claramente nos divide. Aquí no tenemos un acuerdo respecto de todos los elementos, porque si usted se da cuenta, la discusión actual ha estado en qué llevó al 11 de septiembre, qué ocurrió el 11 de septiembre, qué ocurrió después, y hay distintas lecturas. En algunas cosas probablemente podemos estar de acuerdo y en otras no. Y claramente son miradas distintas, claramente. Entonces, en eso no estamos de acuerdo. Esta generación al menos no está de acuerdo. Y creo que estar conmemorando a medio siglo es insistir en un asunto que es una herida. Es como que yo a la costra que se está formando la voy raspando y voy reabriendo la herida. Yo no entiendo esta mirada y solamente la puedo justificar en un tema que a la izquierda siempre le ha reeditado y que por lo tanto lo sigue sacando adelante, y lo sigue sacando siempre, ¿no es cierto?, a la luz. Y en segundo lugar, un gobierno que no tiene nada más que exhibir y por eso lo único que le queda es mirar hacia atrás y tomar medio siglo. Tenemos tantos problemas, tenemos tantos desafíos que estar en esta mirada yo en realidad no lo entiendo. Y además, aquí tenemos un incentivo del Estado, financiado con recursos públicos de todos nosotros en temas que lo único que hacen es dividirnos. Yo creo que si vamos a mirar hacia atrás medio siglo, yo habría agradecido que la autoridad lo hubiera hecho con una mirada de reconciliación. Y yo más bien me gustaría enfocar esto a la reconciliación, porque diferencias tenemos muchas, de miradas tenemos muchas, pero empezar a forzar al otro, a emplazarnos recíprocamente. Ya teníamos una polarización en lo político, que venía fuertemente creciendo, a mi juicio, sobre todo desde el gobierno de Bachelet II, fuertemente polarizado, donde no nos estamos encontrando, y ahora echarle limón a esta herida y volver a sacar este asunto y volver a conmemorar, yo creo que no contribuye en nada. Yo espero que se pueda reenfocar, ya que este tema se sacó, tema que estaba ahí, que está siempre latente, pero que creo yo no era necesario estarlo sacando, se saca a colación. Yo creo que es el momento de empezar a trabajar, o aspiro yo que sea, en una reconciliación y no en seguir generando división. Si usted se da cuenta, aquí en la discusión nos hemos polarizado nuevamente y nos estamos emplazando recíprocamente. Creo que eso no contribuye en nada a lo que necesita nuestro país. Para seguir estableciendo la conversación acá y también asumiendo el punto del el elemento reconciliación al que alude el diputado Schubert,
siempre también se establece el aspecto de la justicia, los temas de justicia que todavía están ahí pendientes, como algo no resuelto. Y quiero establecer ese punto también para darle la palabra al diputado Melo. Y ya que mencionaba, ¿no?, el tema de los años, estos 50 años, el diputado Schubert, quiero también traer a colación lo que es nuestro tema del día y las palabras del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Él decía, no sigamos discutiendo los 50 años, si van a pasar 100 años, 200 años y no va a haber una verdad oficial. Sumo ese tema también, diputado Melo, para poder darle la palabra y poder entrar un poco más en esta temática y incorporando además lo que le mencionaba recién respecto a los temas de justicia que en algunos aspectos todavía están pendientes. Mira, pareciera que existen sectores políticos del país que buscan tapar todo lo que ocurrió hace 50 años y los 17 años de dictadura con tierra, ¿ya?, y echar al olvido. Y la verdad es que la posibilidad de construir futuro siempre pasa porque los pueblos tengan la capacidad de poder recordar, tengan la capacidad de poder conversar, de dialogar, tengan la capacidad incluso de rechazar aquellas acciones que efectivamente generaron tanto daño al país. Y yo esperaría que la derecha democrática pudiera avanzar en ese sentido. Algo hizo el presidente Piñera en su momento, cuando habló de los cómplices pasivos. Tuvo una crítica feroz de parte de sectores de derecha. El cierre del penal Cordillera también, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, han habido acciones concretas, pero efectivamente para que exista reconciliación aquí tiene que haber efectiva reparación, tiene que existir justicia, tiene que haber verdad. Fíjese que en la corporación en la que nosotros trabajamos, hasta el día de hoy, existe un diputado de la República que es detenido desaparecido. Su nombre es Carlos Lorca Tobar, es presidente de la Juventud Socialista, dirigente de la fecha en su momento, con 33 años. Y la verdad es que, claro, suena bien la reconciliación, pero la reconciliación es sobre la base de la verdad y de la justicia, ¿ya? Nada justifica el golpe de Estado, y yo creo que este es un tema que le molesta a la derecha, le cuesta, la verdad, porque fíjese que, mire, hay un libro que se llama ¿Cómo mueren las democracias? ¿Ya? E independiente de que los gobernantes lleguen a través de la democracia y las instituciones democráticas, por el voto, se carcome la democracia cuando la democracia y sus instituciones no responden a los desafíos que tiene el presente. Y uno de los desafíos a 50 años del golpe es rechazar este tipo de acciones. ¿Ya? Yo creo que no contribuyen en absolutamente nada a seguir tapando el sol con un dedo. Es claro que acá hay una herida abierta y que para que esa herida abierta se cierre necesitamos conocer toda la verdad y tiene que haber toda la justicia necesaria, porque yo creo que eso es lo que corresponde. Diputado, a propósito también de las palabras del expresidente Frei, no sé qué también sensación le queda. Yo no comparto las palabras del expresidente Frei, creo que él se equivoca, ¿ya? Se equivoca, creo que no es capaz. Si una persona no es capaz de, incluso habiendo tenido la investidura de él como el presidente de la República, de buscar, en definitiva, tener una visión de estadista en relación al pasado, en relación al futuro del país, la verdad es que deja bien poco que desear. Yo no comparto las opiniones de él. Aquí uno no puede llegar y olvidarse de todo aquello que ocurrió. Creo que es un error, incluso histórico, puesto que inclusive su padre fue asesinado por la dictadura, por agentes del Estado. Es bien complejo, creo yo, para su familia. Me quedo más con la lucha incansable de Carmen Frei, que creo que es parte, ¿no es cierto?, de una tradición democrática que al menos desde nuestro mundo reconocemos como una persona que ha seguido esta lucha, que es incansable, creo yo, porque la verdad es que si al diputado Schubert o a otros políticos de nuestro país hubiesen tenido que pasar aquellas cosas que pasaron miles y miles, yo les aseguro que no estarían en esta posición, ¿ya? Y es muy complejo, creo yo. Sí. Diputado Schubert, ahí también entrar un poco en las reflexiones tanto de que plantea usted respecto a la cantidad de tiempo que ha pasado desde el golpe de Estado, pero también incorporar lo planteado por el expresidente Eduardo Frei. Me interesa también un poco analizar con usted ese tema, pero además dejar sobre la mesa algo que mencionábamos recién con el diputado Melo, ahí que tiene que ver con
en la mira de lo que son los temas de reconciliación, donde queda lo vinculado con la justicia y también la reparación, con aquellos temas, esos casos que todavía están pendientes. Ahí el diputado hacía alusión al caso de Carlos Lorca, por ejemplo. Efectivamente, yo creo que yo me quedo con lo que dice el diputado Melo respecto a la capacidad de dialogar. Yo creo que eso es importante. Efectivamente, esto es un hecho de nuestra historia y por supuesto no queremos volver a lo mismo. Estoy de acuerdo con eso. El tema es que cuando seguimos rasqueteando lo que ocurrió hace medio siglo, estamos enemistándonos nuevamente. A eso me refiero. Ahora la pregunta es, ¿realmente estamos teniendo una capacidad de dialogar? O sea, ¿usted considera que estamos dialogando y estamos avanzando y estamos llegando a algún lado con esto? Es que esa es la pregunta, porque si nos estamos simplemente enemistando, ¿qué sentido tiene insistir en un tema en el que definitivamente no estamos de acuerdo? Entonces yo creo que el estar permanentemente poniendo este tema, y ahora porque son 50 años y en 10 años más porque van a ser 60, y luego de alguna manera entiendo lo que dice el expresidente Frei, no sé exactamente el contexto en el que lo dijo o exactamente todas las frases, pero yo también leí lo que salió en prensa, y un poco aparentemente lo que está diciendo es lo mismo que yo estoy mencionando, o sea, esto lo vamos a seguir reiterando y sacando a colación permanentemente. La pregunta es, ¿nos está sirviendo? ¿Con esto estamos avanzando y llegando a acuerdos y estamos sanando algunas heridas? Me da la impresión que no es así. ¿Diputado? Esta frase de sí. Sí, le quiero dar la frase completa para que tengamos el contexto. Hizo su intervención en Clapes UC y dijo: por Dios que estamos peleados en este país, por Dios que discutimos de todo. Después agregó, envió este mensaje: no sigamos discutiendo los 50 años, si van a pasar 100 años, 200 años y no va a haber una verdad oficial. Y concluyó diciendo, invitando a mirar hacia el futuro y pensemos que es posible, si lo hacemos entre todos y lo hacemos bien. Es lo que dijo el mandatario al cerrar esta participación en Clapes UC. Ese paréntesis también para darle el contexto completo. Gracias. Perfecto, gracias, porque no lo había leído completo. Bueno, un poco va en el mismo sentido de lo que yo estoy mencionando. O sea, nos estamos peleando permanentemente y esto no contribuye a la unidad y tampoco a la reconciliación. Entonces, entiendo en ese sentido entonces la frase del expresidente. Y la verdad es que creo, por ejemplo, entrar a discutir este tema y poner como bandera el sin perdón y olvido tampoco contribuye. Entonces, realmente estoy llegando a una conversación con la mejor disposición cuando yo entro quiero conversar, dialoguemos para que esto lo podamos cerrar y nunca más, pero pongo una bandera y digo, sin perdón ni olvido. Pucha, es difícil, porque el olvido, claro, está en la historia y yo concuerdo. Tenemos que saber nuestra historia para no repetir los elementos dolorosos, pero el sin perdón, yo soy cristiano y yo creo que el perdón es necesario. Yo creo que el perdón entre chilenos, por lo que ocurrió, yo creo que es necesario. Yo creo que nos tenemos que perdonar y todos nos tenemos que perdonar. Bueno, pero no sé, el diputado Melo, me imagino, yo no nacía en esa época tampoco, no había nacido, entonces, pero aún así es parte de la historia, hemos opinado, participamos de lo que quedó, etcétera. Yo creo que es necesario un gesto de perdón entre nosotros. Por eso yo estoy apuntando a la reconciliación, ya que sacamos este tema. Bueno, usémoslos para reconciliar, para que no estemos en 10 años más vuelta a lo mismo, porque al final estamos heredando, miren lo que estamos haciendo, estamos heredando a nuestras futuras generaciones un lastre, un problema que fue terrible y que lo seguimos proyectando en lo sucesivo. ¿Es eso lo que queremos dejar para el futuro? Entonces, cuando queremos conversar y dialogar, pero no va a haber perdón ni olvido, chuta, ¿de qué forma vamos a conversar? ¿Realmente hay un ánimo de avanzar y de cerrar o hay un ánimo de echarle limón a la herida? Yo creo que lo que tenemos que hacer en este escenario es buscar la forma de reencontrarnos. Si vamos a hablar de esto, tenemos que dar espacio. Y de alguna manera yo creo que el presidente en algunas frases ha querido hacer ese gesto, pero luego viene esta izquierda recalcitrante, esta izquierda extrema, que le dice momento y le pega, se nota que aquí viene apretada, y entonces viene el presidente y nuevamente muestra una línea más dura pero entonces él está en un rol presidencial que ha tratado de tomar, que le ha costado mucho tomar. Yo le he criticado mucho. Este puesto no es para darse gustos personales. Y cuando busca una mirada más republicana, vienen estos ataques de su propio sector y tiene que volver a trincherarse. Pero es el presidente de la República. Y estamos en estos 50 años que el gobierno ha sacado a colación y que yo creo es una excelente oportunidad para llevarlo a sanar estas heridas, a perdonarnos y a una reconciliación.
Diputado Melo, para también ir cerrando los temas, el tema del día de hoy, este primer tema que hemos propuesto para poder conversar, le dejo la palabra para ir cerrando ideas en torno a este planteamiento y además un poco entrar en lo que se ha estado planteando en torno a este tema. Por ahí el presidente también en la cuenta pública del mes de junio se refirió a esta conmemoración, recordemos, señalando que nos debe ayudar a superar los tiempos de miedos y odios. También anunció medidas, inversión para fortalecer el servicio médico legal en la tarea de identificar desaparecidos y también la creación de un archivo nacional de la memoria. Eso en la línea de poder ir aportando, apoyando en esas temáticas que recién conversábamos. Todavía hay temas pendientes, todavía hay detenidos desaparecidos que se están buscando por parte de sus familiares y frente a ello me da la impresión, mientras no tengamos claridad, es complicado llegar a los temas de reconciliación que claramente también nos plantea el diputado Schubert. En pleno siglo XXI, lo peor que puede ocurrir es que se instale una cultura del negacionismo respecto a los hechos que ocurrieron con el golpe de Estado. Entonces, lo que uno lo pudiera emplazar a la derecha, a la extrema derecha en Chile, es a que rechace el golpe de Estado. ¿Ya? Yo creo que no hay justificación ni fundamento para su desarrollo. Y ese tema creo yo que está pendiente. ¿Ya? Hay algunos sectores de la derecha que han avanzado en aquello. Mire, la propia izquierda hizo su propio proceso de autocrítica, ¿ya? En relación a todo el proceso que vivió la década del 70, la hizo. El Partido Socialista la hizo a cabalidad. Hay todo un proceso que está en libros, en escritos, en artículos, en definiciones políticas en relación a lo que se llama socialista. ¿Ya? Entonces, existe allí una visión también crítica de parte nuestra respecto a la unidad popular y todo, pero de parte de la derecha y de la extrema derecha, yo creo que lo que no puede ocurrir es esta suerte de negacionismo que se quiere instalar en este país. ¿Ya? Hace 50 años de conmemorar el golpe de Estado, una sociedad sana lo que hace es terminar con la justificación del golpe de Estado y con hechos que generaron graves ciertos crímenes de lesa humanidad en Chile. ¿Ya? Y para que efectivamente exista reconciliación, bueno, uno tiene que saber a quién perdonar la verdad. ¿Ya? Y en algunos casos, porque han ocurrido, eso efectivamente ha habido perdón. Pero en otros tantos no puede haber perdón en la medida que no sepamos dónde están los detenidos desaparecidos, en la medida de que los cómplices cívicos del golpe de Estado no tengan la capacidad de poder pedir también y reconocer su participación. Entonces, aquí hay un... Yo creo que todo el esfuerzo que pueda hacer el Estado en materia de más recursos, financiamiento, a propósito del rol que debe cumplir el Servicio Médico Legal, lo respaldo y lo apoyo. ¿Ya? Creo que en eso quizás pudimos haber hecho mucho más antes. ¿Ya? Pero lo que no puede ocurrir aquí es que se genere un manto de olvido respecto a esta situación. Yo tengo la impresión de que, mire, ¿por qué se conmemora y por qué se piensa en Salvador Allende a 50 años del golpe en todo el mundo? Ayer estuve reunido con el embajador de Portugal en Chile. Bueno, viene hasta el primer ministro de Portugal a conmemorar los 50 años del golpe de Estado. ¿Y por qué plazas y calles y hospitales en todo el mundo llevan el nombre de Salvador Allende? Bueno, porque, entre otras cosas, es reconocido por su defensa irrestricta de la democracia y de sus instituciones, ¿ya? Hasta el último día de su vida. Por lo tanto, eso no ocurre ni con Pinochet ni con otros personajes, inclusive de autoritarismos de izquierda, ¿ya? Y lo quiero decir así. Pero Salvador Allende tiene esa relación con el mundo de reconocimiento precisamente porque fue un demócrata hasta el final. Y eso es lo que se reconoce en todo el mundo y es lo que vamos a conmemorar también los 50 años del golpe en un mes más. Diputado Schubert, también ahí le dejo la opción de poder ir cerrando también este tema antes de irnos a la breve pausa y volver también con lo otro que queremos conversar, que es muy importante también. Bueno, solo señalar que yo espero que tenga un giro esta conmemoración que está oficiando el gobierno del presidente Boric con los recursos de todos los chilenos y que en lugar de sembrar división y seguir generando más división en una sociedad que está polarizada y que definitivamente tenemos que
remar todos juntos para enfrentar todos los problemas que estamos viviendo, yo espero que se transforme en una instancia de reflexión y de reconciliación y de perdón. Yo creo que es posible, lo veo muy difícil, la verdad, no veo ánimo de eso, pero yo creo que sería una solución porque lo que no me gustaría sería ser responsable de heredar a nuestras futuras generaciones odio y división, porque creo que tenemos que trabajar todos juntos. Aquí ha pasado medio siglo, ha sido muy doloroso, pero creo que ya es tiempo y es necesario de que podamos avanzar. Si no, nos vamos a entrampar y vamos a hacer al final un Estado que permanentemente va a estar mirando un hecho en nuestra historia. Recordemos que hemos tenido otros hechos anteriores a estos, que también han sido muy dolorosos, pero hemos tenido que avanzar porque somos un país pequeño, un país pobre y un país que tiene que ponerse de acuerdo porque si no estamos todos juntos en la misma, esto no va a caminar. Y hasta ahora lo que está haciendo esta conmemoración es volver a dividirnos y ya no estamos remando todos para el mismo lado y eso es muy lamentable. Tenemos que llegar a grandes acuerdos, tenemos grandes desafíos, pero lamentablemente al polarizarnos y al dividirnos más, eso va a ser cada vez más difícil. Yo voy más bien por la vía de una reconciliación y de un perdón. Son las 9:38. Seguimos en Enlace USACH en nuestro panel del día de hoy, junto al diputado de la bancada de republicanos, Stefan Schubert, y también con el diputado del Partido Socialista, Daniel Melo. Pasamos a temas vinculados al pacto fiscal, el anuncio hecho por el presidente durante esta semana. Conocimos ahí los detalles, pero en particular nos queremos quedar con las reacciones que ha tenido esta propuesta y en particular las críticas que han surgido desde la oposición. Se da cuenta de supuestas ilegalidades que podrían existir respecto a los tiempos de ingreso al Congreso de algunas iniciativas contempladas en el marco del anuncio del Ejecutivo e incluso no se ha descartado recurrir al Tribunal Constitucional, por ejemplo, en las normas contra elusión y evasión. Esto tuvo también respuesta de parte del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Él consideró que este es un planteamiento que se ha hecho sobre la base del supuesto de que el gobierno va a querer mandar ahora un proyecto que supuestamente sería igual al proyecto que rechazó en marzo, es decir, es un doble supuesto, es la palabra utilizada por el ministro Marcel. Incluso se dio tiempo para traer a colación algunas chistes de Condorito respecto a lo que tiene que ver con este doble supuesto. Pero queremos entrar a la discusión con ustedes, diputado Schubert. Quiero partir con usted en esta oportunidad para entrar no solamente a analizar el planteamiento que se ha hecho del Ejecutivo, sino que además si comparte las críticas que se han dado cuenta respecto a los tiempos y la figura también de evasión y elusión que podría ir al TC. Bueno, primero destacar el chiste de Condorito, creo que es un buen chiste y me gusta su humor y me gusta también una discusión como esta traer a colación para explicar un poco lo que el ministro veía de esta discusión que ha sido ya un poco extensa y dilatada en el tiempo respecto al alza tributaria que plantea el gobierno. A ver, la verdad es que no podemos, creo yo, Pensé que iba a exigir una explicación, diputado. Claro, plop, Sí, iba a poner un plop ahora. Claro, lo que pasa es que yo creo que no podemos ni siquiera criticar, solo en mi caso me parecen muy buenos los lineamientos generales que ha dado el gobierno, que mencionó el presidente, pero no podemos decir si eso está bien o no hecho, si es una excelente o mala propuesta, porque no conocemos el contenido. Entonces, claramente, no conociendo el contenido, la bajada, el detalle de exactamente cómo se quiere llegar a cada uno de estos 6 puntos que señaló el presidente, no podemos claramente decir si se llega o no a ese objetivo, si se cumple o no, si es un buen o mal proyecto. Entonces, yo no podría decir que está mal hecho o que no corresponde. A lo que refiere el ministro es que se cuestiona que justamente los temas que plantea ahora el presidente estarían en el proyecto de reforma al sistema tributario que ya fue rechazado y por lo tanto habría un tope de constitucionalidad. Ahora, si el gobierno lo está planteando, yo supongo y me imagino que el proyecto que va a enviar en definitiva, que no lo ha enviado todavía y que no lo hemos visto, no va a contrariar la Constitución. Es decir, no va a ser lo mismo o similar a lo que se había rechazado porque hay un impedimento constitucional para volver a plantearlo. Por lo tanto, eso no lo puedo asegurar tampoco que se vaya a dar porque no conozco el contenido y vamos a estar a la espera de ese contenido tanto para ver si, en primer lugar, se ajusta a la exigencia constitucional y luego si es una buena propuesta como para avanzar en ello. Pero los lineamientos de la evasión, de tener un gasto fiscal responsable, de velar por cada peso, me parece muy bueno. Sí. ¿Se apuraron un poco algunos de sus colegas entonces? Lo que pasa es que los puntos anunciados ya están en la ley, en el proyecto de ley rechazado. Entonces, es como de suponer, ojo, no vayan a presentar algo que esté con tope de constitucionalidad,
porque como bien saben Sí. las personas, un proyecto que es rechazado, un proyecto de ley que es rechazado, no puede volver a presentarse sino hasta dentro de un año. Entonces, como se va a dividir y presentar Ujú. nuevos proyectos por separado, el tema es que esos proyectos por separado no vulneren este tope constitucional de un año o esta limitación. No sé si se adelantaron, pero la verdad es que los temas coinciden, entonces da para pensar, pero por supuesto hay que esperar a mi juicio que se presenten para ver si se da o no el fenómeno que estoy señalando. Sí. Diputado Melo, como también ha estado siguiendo no solamente la propuesta que surgió del Ejecutivo, sino que además lo que inquieta a algunos sectores de la oposición. Bueno, yo creo que siempre es positivo que el gobierno retome esta agenda. El gobierno ha hecho un esfuerzo grande a través del ministro Marcel en un diálogo permanente con más de 30 personalidades del mundo económico, grandes empresas, pymes, el mundo académico. Aquí también hay un llamado, por ejemplo, a los ex ministros de Hacienda, o sea, personas que han tenido experiencia durante todos estos años en estas materias, universidades. Entonces, mira, la verdad es que tengo la impresión de que el país, desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal, requiere de un buen pacto fiscal, porque si vamos a proponer cambios en materia de sistema de pensiones, Ujú. queremos mejorar, hacernos cargo de los temas pendientes en salud, el nuevo sistema nacional de cuidado que está proponiendo el gobierno, ¿ya? Y combatir la delincuencia, bueno, para todo aquello se requieren tener recursos que sean de carácter permanente, ¿ya? Sobre todo en el caso de las pensiones, porque la verdad es que lo que no podemos hacer es aprobar un proyecto de reforma al sistema de pensiones que no tenga financiamiento permanente. Y para eso se requiere tener ciertos ingresos permanentes a través de este nuevo pacto fiscal o reforma tributaria. Los contenidos de la reforma, bueno, mira, la verdad que eh, nadie podría estar en contra de que se cumpla con los sistemas tributarios, ¿ya? O sea, que en definitiva se transgreda la ley, ¿ya? O sea, la evasión es un delito, ¿ya? Es un delito económico, un delito tributario. Y por lo tanto, si el gobierno le interesa poder avanzar en esa materia, yo estoy de acuerdo, ¿ya? En eso lo vamos a respaldar nosotros, ¿ya? Y yo espero que la derecha, en este caso la oposición, una vez más, no vote en contra, pues, ¿ah? Y piensen los chilenos, piensen la responsabilidad fiscal, a propósito de lo que recién plantea el diputado Chuber, o sea, tiene que haber un marco de responsabilidad fiscal. Bueno, para eso se requieren tener recursos permanentes, ¿no es cierto? Y para eso son las reformas tributarias, pues, si no es porque uno quiera seguir haciendo engordar el Estado, sino que el Estado progresivamente va asumiendo más responsabilidades de manera responsable, porque nosotros estamos de acuerdo con ese principio de responsabilidad fiscal para poder financiar, en este caso particular, el aumento y la mejora de las pensiones. O sea, yo creo que los pensionados en Chile no pueden seguir Mm. esperando, Rodrigo. Ujú. Hay miles de personas que están esperando el aumento y la mejora de sus pensiones ahora, no mañana. Podremos discutir los contenidos de esa reforma previsional, pero no podemos negar la salida al agua al gobierno porque, en definitiva, no se les hace daño al gobierno, se le hace daño a las personas que están esperando poder contar con estos recursos, este financiamiento para estas reformas, ¿ya? Entonces, creo que hoy día tenemos esta tremenda oportunidad. Creo que aquellos parlamentarios que rechazaron de plano, bajo supuestos, los planteamientos del presidente y la propuesta que lleva adelante el ministro Marcel, de manera seria, creo que eso es negarle la salida de agua al gobierno. Hay una orientación a obstruir todo aquello que implique el avance de algunos cambios que impliquen mejoras para las personas. ¿Ya? Y eso también lo vimos con la carta de la UDI a propósito de la salida del ministro Jackson, o no hay nada, por Ujú. ejemplo, ¿ya? O las peticiones de renuncia, por ejemplo, que quieren instalar sectores de la extrema derecha, como el Partido Republicano, pidiendo la salida de algunos ministros para poder avanzar en determinadas políticas. Yo creo que eso no le hace bien al país, ¿ya? Al país le hace bien la unidad, ponerse de acuerdo, conversar, dialogar, pensar en mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas que están esperando hace tantos años. Y eso, esta reforma tributaria o la propuesta que ha hecho el ministro de manera gradual, progresiva en el tiempo, con responsabilidad fiscal, con criterio de realidad, con visiones de todos los actores, creo que es muy razonable, serio, y esperamos que ojalá la derecha pueda, como bien lo plantea el diputado Schubert, analizar el contenido del proyecto en el Sí. detalle y desde ahí poder hacer la discusión de fondo, ¿ya?
pero hay que ponerle una muralla a los delitos tributarios, por eso es importante terminar con la evasión, y por otra parte, que aquellos que tienen más puedan contribuir más, en mayor medida, ¿no es cierto?, al erario nacional para poder financiar determinadas políticas públicas, como es el caso de la reforma previsional. Diputado Schubert, también para aprovechar bien el tiempo que nos está quedando, me gustaría también entrar en algunos temas que a usted en particular le generan una mayor inquietud de lo que va a ser esta discusión, que puede que algunos tengan coincidencia con lo que fue el primer proyecto. Y me quiero quedar también un poquito con lo que tiene que ver con el alza de impuestos. Sabemos que esto va a empezar a discutirse el próximo año, al menos en el cronograma que se ha estado planteando originalmente por el Ejecutivo, y por lo que ha planteado también el ministro de Hacienda, se mantiene alza de impuestos a personas que tienen ingresos desde los 4 millones de pesos. Me da la impresión de que es el tema más complicado a sacar adelante dentro de esta propuesta, obviamente dejando de lado un poco las cuestiones constitucionales que ya se verán cuando tengamos el contenido preciso. Pero no sé cuáles son los temas que desde su perspectiva, diputado Schubert, son los que más le inquietan o pueden ir generando mayor complejidad a la hora del trámite parlamentario. El alza de impuestos, si es que efectivamente se empieza a tramitar a partir del próximo año, habiendo cumplido el año, no hay ningún impedimento no hay ningún impedimento constitucional, por lo tanto no habría problema en discutirlo a continuación. Obviamente un proyecto que modifique el anterior, porque ya fue rechazado, porque no se consideró por una amplia mayoría como un buen proyecto o viable, así es que espero que efectivamente se reformule de esa manera. Ahora, perdón, me gustaría preguntarle al diputado Melo, él aseguró que hay un planteamiento del Partido Republicano tendiente a que si no sacan a un determinado ministro, no va a avanzar y le quita la sal y el agua al gobierno. Me gustaría explicar cuándo se condicionó de esa manera como avanzar con el gobierno en la medida que salga un determinado ministro, porque yo por lo menos no lo conozco, esa propuesta. No, quizás lo que vimos ayer, por ejemplo, en la Cámara, a propósito de un documento solicitando la renuncia, que el presidente solicite la renuncia al ministro Jackson, sin duda tiene que ver con todas estas materias. ¿Ya? O sea, hay una puesta en cuestión hacia el gobierno respecto a los cambios o no en los ministerios. Yo tengo la impresión de que eso no hace bien. El solo hecho de haberse retirado, por ejemplo, de la mesa de conversaciones, dice que salen los parlamentarios, todo, y se dejan ahí a los técnicos, pero la verdad es que ahí lo que está haciendo el Partido Republicano también es negarle la sal y el agua al gobierno. Votar en contra de cada una de las reformas es negarle la sal y el agua al gobierno. Ese es el efecto concreto, ¿ya? Quizás... No, pero usted dijo que el republicano había condicionado la salida de un ministro para seguir negociando con el gobierno. Eso me gustaría que lo pensara, porque esa es mi pregunta. Quizás no es el dicho, Schubert, y en eso usted tiene razón, ¿ya? Y lo quiero retirar. Pero sí, las acciones que ha tenido el Partido Republicano, por ejemplo, en retirarse de la mesa de diálogo, de conversación respecto a las reformas, en votar en contra de cada uno de los cambios, avances que impliquen derechos para las personas, sueldo mínimo, 40 horas. Ya lo quiero poner así, a donde han habido grandes acuerdos. La reforma tributaria, que toda la derecha la votó en contra, bueno, la verdad que más que los dichos son las acciones las que hablan por determinados bloques políticos, ¿ya? Y yo esperaría que en el caso de esta discusión en particular, que se va a reanudar, uno pudiera tener una consideración distinta. Mire, son miles de personas, miles y miles, que están esperando las mejoras de sus pensiones ahora. ¿Ya? Y nos preguntan, yo me imagino que al diputado Schubert y a todos no, era solo que... Ahí la gente nos pregunta, la verdad, ¿cuándo va a mejorar las pensiones? Bueno, la verdad es que es difícil que las pensiones mejoren si hay un bloque político que se opone y que vote en contra de absolutamente todo. Sí, diputado Schubert, ahí sí. ¿Diputado? Gracias, la verdad es que es una pregunta súper simple, pero se alargó el diputado. Qué bueno que aclaró que el Partido Republicano no está condicionando la salida de un determinado ministro para avanzar con diálogos con el gobierno, porque eso no lo ha hecho, así que qué bueno que retractó su aseveración, porque la verdad es que eso no es efectivo, eso es falso. Ahora, negar la sal y el agua, la verdad es que eso es lo que vimos en el gobierno del presidente Piñera, donde había una oposición que le votó todo en contra y que curiosamente, una vez que llega al poder, empieza a plantear y a pedir votación a favor de los mismos proyectos que le votó en contra. Esta oposición ha votado a favor todos los proyectos de seguridad y este gobierno ha podido, gracias a esta oposición, porque nosotros lo hemos impulsado y porque lo hemos votado, modernizar la legislación respecto a seguridad. Entonces, negar la sal y el agua, por favor,
La reforma tributaria era pésima, había una oposición transversal y no solamente la derecha fue la que votó en contra. Entonces, aquí hay una derecha y una oposición que está contribuyendo con el gobierno. Ahora, los malos proyectos no estamos obligados a votarlos a favor. Por favor, para eso estamos. Entonces, no porque no estemos de acuerdo con su visión de Estado, de hacer agrandar el Estado y de lo que está ocurriendo, quiere decir que entonces estamos obstruyendo la función y lo que quiera legislar este gobierno en Sí, particular. ¿dónde Yo creo estarían que los aquí matices para hacer la diferencia ahí, diputado? Sabemos que son Perdón, varios las... ¿Cuáles serían los matices para hacer la diferencia respecto a lo que fue la primera propuesta que fue rechazada? Sabemos que son varios los ámbitos. Yo le citaba el tema impositivo que se va a estar revisando en el próximo año. Pero ¿qué otros temas cree usted sería importante dar una señal para facilitar el trámite? Es que aquí tenemos un tema de fondo, y un tema de fondo que es la oportunidad. El proyecto anterior era un pésimo proyecto que le habría hecho muy mal a la inversión, al ahorro y como consecuencia a la economía nacional, a la macroeconomía y también al trabajo. El seguir discutiendo temas tributarios sigue generando incertidumbre, porque la gente que ahorra, que invierte y que trabaja no sabe qué carga tributaria va a tener el próximo tiempo. Entonces, el dilatar y el llevarnos un año y medio y ahora hasta marzo del otro año iniciar nuevamente, o sea, vamos a estar más de la mitad de este gobierno discutiendo una eventual reforma tributaria y eso no es bueno. Es un dato. Ahora, así se ha dado, el gobierno insiste, es libre el gobierno de insistir cuantas veces quiera, por supuesto que haga como le parezca. Lo que sí yo le señalo, que para todos los que invierten y para los que, o sea, el presidente viene llegando, dijo que fue a Europa a conseguir inversión. Y resulta que aquí hay una incertidumbre respecto a qué constitución nos va a regir y respecto a qué normas tributarias vamos a tener. Y qué sistema de previsión vamos a tener y qué carga, o sea, créame que el que va a invertir no sabe exactamente cuáles son y cuáles van a ser las reglas del juego. Eso no es positivo. Menos cuando el presidente llega de vuelta a su viaje a Europa y dice que en realidad una mitad de él, una parte de él, no le gusta este sistema y él estaría por derrocarlo. Entonces, la verdad es que las incertidumbres que estamos generando son muchas y eso no le hace bien no solamente al gobierno, no le hace bien a nadie, sobre todo a los más pobres y a los más necesitados, que son los que tienen que tener trabajo, seguridad social y avanzar. Por lo tanto, este tema de mantenerlo en discusión creo que no es positivo. Ahora, la reforma anterior no era una buena reforma y hoy día tenemos un tema de fondo, que es entregar más recursos, porque, ojo, si logramos mejorar la evasión, disminuirla a través de normas más estrictas y hacer más moderno el Estado, eso por supuesto va a incrementar la recaudación tributaria Y ahí eso parece va que hay a cierto incrementar consenso, las ¿no? arcas fiscales. Yo creo que sí, si el proyecto es bueno y no tiene impedimentos constitucionales, de hecho eran las cosas que nosotros alabábamos del proyecto anterior, que iban, eso sí, van en el sentido de, por supuesto, esa gente que debería pagar tributo y que no lo está haciendo, y por supuesto hay que mejorar las herramientas de fiscalización, y si es que es un buen proyecto, por supuesto que va a contar con nuestro apoyo. Pero aquí tenemos un tema de fondo, que es entregar más recursos a un gobierno como este. Gobierno como este me refiero al que está sacando recursos públicos a través de fundaciones en más de una oportunidad, y esto ya vemos que está siendo un asunto que no es excepcional, que no es un caso aislado, sino que es una forma y un mecanismo que se ha adoptado en distintos ministerios. Y ojo, aquí no ha salido ningún ministro, siguen todos en sus cargos. Y entonces la pregunta es, ¿usted, compatriota, está dispuesto a ponerle más plata cuando vemos que la plata se va de esa forma? Porque cuando se pide impuestos, se pide pensando en que va a llegar a los más pobres, siempre. Siempre se pide para eso. Entonces, tranquilo, porque esto es algo muy bueno, usted va a ser solidario con su impuesto, pero nadie está pensando en que esos recursos están siendo de manera indiscriminada entregada a fundaciones sin boletas de garantía. Toda entrega de recursos va con boleta, hasta participar de una licitación te exigen boleta de garantía. Claro. Sin rendición de cuenta, sin entrega parcializada, sino que todo el dinero por adelantado, como ocurrió con Democracia Viva, y que resulta que ahora la plata no está. Entonces, perdóneme, pero esto es indignante. Un gobierno que no sabe administrar los recursos públicos, que no es probo, más encima quiere incrementar los recursos. Entonces, yo aquí tengo un problema. No solamente con el tema de cómo se van a incrementar los tributos, sino que más encima, a este gobierno, yo tengo mis serias dudas respecto a la probidad y la forma en la que administra los recursos. Nos quedan 4 minutos, les dejo 2 a cada uno para que podamos cerrar ideas, diputado Melo. Sí, mira, la verdad es que el 50% de los chilenos tiene ingresos menores a 470.000 pesos. Solo el 1,9% tiene ingresos sobre los 3 millones de pesos en Chile. Entonces, yo me hago la pregunta, ¿a quién está defendiendo el Partido Republicano? Concretamente,
si la propuesta de reforma tributaria avanza y los tramos de mayores ingresos son los que van a pagar impuestos sobre los 4 millones de pesos, bueno, está defendiendo, me parece, aquellas personas que hoy día tienen una situación económica de privilegio. Y eso es lo que en definitiva tenemos que poder aplacar en nuestro país. De eso se trata en definitiva la igualdad, ¿no es cierto? Aquí no se le va a cobrar más impuestos a la gente de clase media ni a los más pobres, ¿ya? Sino que a las grandes empresas. ¿Por qué podríamos estar en contra de que se persigan los delitos tributarios y que se enfrente la evasión de impuestos de las grandes fortunas, de las grandes empresas? Me pregunto, ¿por qué el Partido Republicano defiende aquello? ¿Por eso votó en contra de la reforma tributaria? Sí, ese es el punto de fondo, porque fíjese que el 1,7% el 1,7% de lo que se iba a recaudar del total implicaba poder enfrentar los temas de la evasión de impuestos. Sí, para que digamos las cosas como son. Entonces, mire, todo esto de las fundaciones, los convenios, mire, acá, al menos en la bancada del Partido Socialista y en el gobierno no hay dos opiniones. ¿Ya? Esto hay que investigarlo. Aquí tienen que los responsables pagar con cárcel. Eso no es del gobierno de poder avanzar en mayor igualdad social y de poder recaudar para poder financiar responsablemente el alza de las pensiones, la mejora del sistema de salud, combatir la delincuencia, como bien plantea el diputado Chuy, porque en eso estamos todos de acuerdo, hemos votado todos a favor de aquello, pero para eso se necesitan recursos que estén disponibles. Y bueno, aquí hay que mirar con quién vamos a estar. Vamos a estar con los más pobres, con la gente más humilde de clase media, o vamos a seguir defendiendo los intereses, ¿no es cierto?, de las grandes empresas y de aquellos que cometen delitos tributarios. Sí, diputado Melo, dejamos ahí la palabra también al diputado Schubert, nos queda muy poquito para cerrar, también para cerrar ideas, diputado. Bueno, muchas gracias. A ver, respondo directamente a la pregunta del diputado. ¿A quién está defendiendo la bancada del Partido Republicano? A los más pobres. ¿Sabe por qué? Porque yo le he explicado una cosa. Los ricos siempre han tenido y van a tener, les va a costar más caro, van a pagar más impuestos, pero van a tener igual. Van a pagar igual el impuesto al final. El problema es tener los más pobres, porque cuando le suben impuestos a los más ricos, perdón, diputado, yo lo escuché, denme mis 2 minutitos. Los más pobres son los que se ven afectados, porque el más rico, ¿qué es lo que hace? Va a subir para abajo. Siempre ha pasado igual. Si yo vendo cuchuflí en la esquina y me suben, bueno, eso no paga impuestos. En un negocio vendo cuchuflí, me suben los impuestos, subo los cuchuflí. Entonces al final el afectado es el consumidor final y además es el trabajador que va a ser despedido cuando veo que me subieron los costos y voy a empezar a cortar gente. Entonces, ¿a quién estamos defendiendo? Al trabajador más. Si el rico es rico, el rico no necesita apoyo, no necesita ayuda, el rico se la va a arreglar igual, le va a salir más caro, pero lo va a hacer igual. Va a tener menos ingresos, pero va a tener para subsistir igual. El que va a tener problemas es el que está abajo, pues. Y por eso estamos velando. Ese es el sistema. Entonces, esa caricatura de que cada vez que no se quiera subir impuestos porque estoy cuidando, suponiendo que solamente los ricos pagan impuestos, déjeme decirle que IVA lo pagamos todos. Y que cuando el rico paga impuestos, ese impuesto se lo carga para abajo y lo termina pagando el más pobre. Entonces, esa caricatura, yo les pido que la saquemos de la discusión si queremos tener una discusión seria. Y no por nada, el apoyo del Partido Republicano está precisamente en los estratos medios y bajos. Y no precisamente el Frente Amplio está su apoyo en los estratos medios y bajos, sino que en los medios altos. Entonces, ¿a quién estamos defendiendo? Yo creo que la gente lo tiene claro. El tema tributario es sensible. No, ahora, influyen las inversiones, sí, pero las inversiones ¿en qué se traducen? En más oportunidades, en más trabajo. Y eso chorrea para abajo. Repito, los ricos siempre van a tener, pero los que necesitan apoyo y tener ojo de no matar la gallina en los huevos de oro son los más pobres. Se nos acabó el tiempo. En ninguna parte del mundo, disculpa Rodrigo, la economía del chorreo ha generado desarrollo inclusivo con sostenibilidad en el tiempo. Eso es neoliberalismo puro y puro, y la verdad es que eso no ayuda absolutamente nada en enfrentar la pobreza y los temas de desigualdad. Cerramos el panel. Sí, diputado Schubert. Pido mi derecho a réplica. Por favor. Sí, entiendo. Gracias. A ver, perdón, pero es de perogrullo. El sistema funciona así. Cuando tú subes arriba, termina llegando abajo. Entonces, eso es como funciona. O sea, cuando yo le hago más caro al empleador la contratación, ¿qué ocurre?
contrata menos gente. ¿Quién se ve afectado? La gente que dejó de tener trabajo. Si ese es el tema, lo que pasa es que son caricaturas y son unas miradas ideológicas. Se está adelantando un poco el debate que vamos a tener en marzo del próximo año. Me da la impresión, a propósito de lo que estamos observando en esta conversación que tenemos junto a los diputados Melo. Es lo que planteó el diputado. Así que la verdad es que nosotros estamos preocupados de los que más necesitan apoyo, que son precisamente la gente más pobre y la clase media que está siempre votada. Quiero agradecerle, diputado, por el tiempo. No paguen impuestos. Sí, se nos pasó ya el tiempo, diputado Melo, diputado Schubert. Obviamente dejamos ahí abierta la puerta para que podamos conversarlo más adelante. Agradecido de contacto con nosotros y nos reencontramos para seguir tratando los temas de actualidad. Un abrazo a ambos. Muchas gracias, que tengan buen día. Chao. Chao, Rodrigo. Chao, Daniel. Gracias. 10 de la mañana con 2 minutos. Ahí sabemos que de repente los temas pueden dar para mucho más, pero los tiempos además están acotados acá en nuestro programa. Pero ya tendremos oportunidad de seguir hablando de pacto fiscal. Seguimos con la música. Los